شلام لخ مريم مليخ طيبوثة نارا عمناخ مريخات المشي وموريخ بير خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Pues me llamo Jaume Vives, tengo 23 años, soy de Barcelona, he estudiado periodismo, ahora estoy pendiente de terminar el TFG para ser oficialmente periodista y nada, estuve el verano pasado en Líbano, este verano en Irak. Bueno, hace 3 años empiezan a salir noticias en algunos medios de que en lugares de África, en lugares de Oriente Medio, hay persecución a los cristianos. Yo antes algo había oído, pero no tenía ni idea. Y a mí esto me costaba creerlo, o sea, me costaba creer que fuera verdad que en países de Oriente Medio pues hubiera cristianos que solo por ser cristianos nada más, ser cristianos, estar bautizados, les mataran. Y también me extrañaba creer que había personas dispuestas a matar a otras personas solo por ser cristianas. Pasa el tiempo y gente importante empieza a mostrar su apoyo a esos cristianos. Y es entonces cuando me doy cuenta de que es verdad, o sea, que hay cristianos que en pleno siglo XXI están muriendo asesinados. Entonces, claro, yo cuando veo esto, veo la diferencia, el contraste entre Oriente y Occidente. Allí, que tienen verdaderos motivos para renunciar a su fe, ¿sí? para esconderse, para no decir que son católicos, lo dicen y no solo mueren, sino que pierden todo lo que tienen, su casa, su trabajo, la educación de sus hijos, sus ahorros, las vidas de sus hijos, sus vidas. Y en cambio aquí, que no tenemos motivos de nada, porque solo hacemos el ridículo, pasamos vergüenza y como muchísimo, pues perdemos el trabajo, pero ya como muchísimo, pues cada día nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Entonces cuando veo esa diferencia, digo, pues hay que ir allí a coger esas historias, no solo para ayudar a esas personas, sino también para que nosotros pues despertemos. Bueno, pues cuando voy al Líbano, la primera vez, era para mí un mundo nuevo, un mundo desconocido, entonces empecé a hablar con gente que sabía que era de la zona o que me podía ayudar. Estoy hablando con Mireia Alfará, que creo que ha aparecido también por el canal de Hogar de la Madre. Ella me estuvo ayudando muchísimo en ir allí, entonces pues empecé a conocer a personas y luego ya volví de Líbano, tomé contacto con Ayuda a la Iglesia Necesitada y empecé a colaborar con ellos de voluntario, llevar las redes sociales, o sea, poquita cosa. Y entonces pues he estado un tiempo largo pues con Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues llevando el tema de las redes sociales, pues venía una monja o venía alguien a dar un testimonio, pues cubrir el acto, etc. Y ahora pues lo que es ahí en ella no voy ahí a llevar las redes sociales. Y ahora pues mi manera de colaborar es preocuparme de que el documental salga porque nos está costando sangre, sudor y lágrimas. Bueno, pues es un poco el mismo motivo que me lleva al Líbano hace 2 años, pues lo mismo este año con Irak, pero en vez de ir solo, con un grupo de personas, 7, estaba mi hermana Eulalia, mi prima Blanca, luego Juan, Javi, Carlos y Alfredo, éramos en total un grupo de 7, y entonces pues era el mismo motivo, no ir allí para dar a conocer lo que está pasando en esos países y para despertar a los cristianos aquí en Occidente, que estamos muy dormidos. Y el nombre hace referencia a los cristianos perseguidos, a los cristianos allí, que lo están perdiendo absolutamente todo, con tal de guardar, con tal de conservar su fe. Eso es una cosa que evidentemente te marca y marca una decisión después, pero no es una cosa que te dure toda la vida. Es como todo. Es decir, yo tengo la suerte de que lo puedo explicar casi cada semana pues en un colegio o en una parroquia y me lo va refrescando, pero si no es pues como cuando vas a ejercicios o como cuando cualquier cosa que vuelves flotando, vuelves muy místico y a las 3 semanas vuelves a correr con el mundo, hacerlo todo deprisa y poco a poco te vas olvidando. Entonces pues dejas de tomarlas como ejemplo, dejas de darte cuenta de la suerte que tienes, empiezas a avergonzarte de tu fe, o sea que es una cosa que te ayuda y gracias a Dios pues yo tengo la oportunidad de explicarlo muy a menudo, o sea que me lo voy recordando, va martilleando mi conciencia, pero que es una cosa que, como todo en la vida, se olvida. Entonces si tú haces un trabajo para no olvidarlo, si no te paras y en silencio piensas, pues a lo mejor será en un mes, a lo mejor en 6,
pero vas a olvidarte de todo lo que has vivido y no te habrá servido de nada. O sea que no es una cosa que vayas y es un antes y un después y ya el resto de la vida ya, vamos, estás volando, no es así. O sea que es... Bueno, digamos que en Líbano, el país no está en guerra, oficialmente sí, pero el país no está en guerra, entonces es más o menos tranquilo, aunque tiene algunos atentados, y básicamente el Líbano es un país de refugio, o sea, es un país donde se refugian muchos cristianos, sobre todo sirios, por una cuestión geográfica, hay casi 2 millones, registrados muchos menos, que se refugian en Líbano. Irak es otra cosa, o sea, Irak ya es un país que está en guerra, entonces ahí lo que hemos visto, bueno, es gente que acaba de salir de la guerra, o sea, desde sus casas y que sigue estando en un país que está en guerra. Entonces ahí, en vez de, o sea, no es que, donde nosotros estuvimos no es que se refugien, sino es que se desplazan. Nosotros estuvimos en el Kurdistán iraquí. El Kurdistán iraquí es una región autónoma que está dentro del Kurdistán, pero que forma parte, perdón, dentro de Irak, pero que forma parte de Irak, pero va muy a su bola. Entonces el Kurdistán tiene su propio ejército, que son los Peshmerga. Entonces todos los cristianos de Nínive que huyen de sus casas por la persecución, no solo del Estado Islámico, también de sus vecinos, porque muchos te lo dicen, que han sido nuestros vecinos los que nos han echado de casa, no Estado Islámico, se desplazan al Kurdistán. O sea que en Líbano estuvimos con refugiados sirios, en Irak con cristianos iraquíes desplazados, porque siguen estando en su país, porque para ellos salir es muy complicado. O sea, son muchas cosas. O sea, lo principal yo creo es la diferencia entre cómo nosotros vivimos la fe y cómo ellos viven la fe. O sea, para nosotros la fe es como algo teórico, accesorio, ¿no? Que está allí, cuando tenemos problemas nos aferramos a la fe, cuando todo nos va bien nos da completamente igual, y son como una serie de teorías que intentamos vivir, pero ahí se queda, ¿no? No es nada concreto en nuestra vida. Y de hecho ni vertebra nuestras vidas, o sea, nuestras vidas las estructuran otras cosas, y luego nosotros decimos que somos católicos, pero la fe, Cristo, no vertebra nuestras vidas, ni nuestras vidas, ni nuestras familias, ni la sociedad, nada. En cambio vas allí y ves como para esas personas la fe no son unas teorías, unas ideas, unas cosas, sino ves que Cristo es algo concreto para ellos, o sea, es algo concreto en sus vidas, hasta el punto de que es tan concreto para ellos Cristo que están dispuestos a perder la educación de sus hijos, su trabajo, sus ahorros, sus casas, sus vidas, con tal de no tener que perder a Cristo. Y lo pierden con sufrimiento, porque evidentemente sufren y mucho, pero están dispuestos a perderlo por Cristo, porque para ellos Cristo no es una idea, una teoría, porque por una teoría nadie pierde la vida, sino que es algo concreto, como lo son pues sus trabajos, su mujer, sus hijos, su marido, su familia. Y esa es la diferencia que hay entre Occidente y Oriente. Hay una cosa que me sorprendió mucho, y es como esas personas te dicen que nunca se han sentido abandonadas por Dios. En Irak llevan fuera de sus casas durante 2 años, en Siria llevan 5 años. O sea, son 5 años sin trabajo, despertándose cada día, sin nada que hacer, irse a dormir y saber que al día siguiente va a ser lo mismo. Sus hijos sin estudiar, sin dinero, sin casa, viven pues o en contenedores de mercancías o en centros comerciales abandonados, como pueden. Ni la ropa que tienen es suya, o sea, veis que durante 5 años su vida ha sido un desastre, una miseria. 5 años es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, vuelvo a empezar, y así durante 5 años, con familiares desaparecidos que durante 5 años no han sabido nada de ellos. Y veis que después de esos 5 años, con una sonrisa, te explican su testimonio y te dicen nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Y además te dicen que cuando se levantan por las mañanas dan gracias a Dios por todo lo que tienen y por la vida que les ha regalado. Nosotros vemos esto y lo que nos sale pensar es, o sea, son tontos porque lo han perdido todo por Cristo, llevan 5 años viviendo peor que los perros que nosotros vemos aquí en nuestras calles abandonados, viven peor que esos perros, viven aún peor que los perros que tenemos en nuestras casas, porque en nuestras casas nuestros perros duermen bien, no les falta de nada, les lavamos, les ponemos vacunas, pues esa gente vive peor que nuestros perros, ¿sí? Y ves que después de todo eso, con una sonrisa te dicen que nunca se han sentido abandonados y que cada mañana dan gracias a Dios por lo que tienen. Entonces te das cuenta que no es que sean tontos, porque nuestra mentalidad occidente, que es muy simple, nos pensamos que lo podemos abarcar todo y que, bueno, somos muy limitados, ¿sí? No lo entendemos. Pues esa gente no es que sean tontos, es que están enamorados de Cristo. Entonces han perdido todo, pero lo más importante no lo han perdido.
que es la fe. Y esto lo dicen humanamente, nuestro futuro pinta muy negro. La guerra podrá terminar en 1 año, en 5 años, en 10 años, da igual. Cuando la guerra termine, nuestro infierno va a continuar. Porque la guerra es el final de uno de nuestros problemas. De uno, pero luego seguimos teniendo que rehacer nuestra vida, nuestra casa, nuestro trabajo, la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay testimonios que son muy, o sea, que impactan mucho no sé, o sea, te sorprende mucho saber pues, que hay una niña de 3 años que ha sido secuestrada, que están abusando de ella, que la madre te dice que perdona. Hay un testimonio que yo quiero explicar. Nosotros aquí en Occidente despreciamos a la Iglesia, miramos mal a los sacerdotes y a las monjas, nos pensamos pues, que son mala gente y tenemos un odio que nos han inculcado, ¿sí? Un desprecio. Hay un testimonio de un sacerdote iraquí que es increíble, o sea, no ha hecho nada él, ¿eh? Lo único que hizo es lo que tocaba hacer, o sea, completamente normal, nadie lo conoce, nadie lo conocerá nunca, pero o sea, hizo lo que tenía que hacer y eso ha sido, o sea, más de lo que nosotros haremos en toda nuestra vida. Él, el 10 de junio, está en Mosul. Mosul es la segunda ciudad más grande de Irak. El 10 de junio Mosul cayó bajo el poder del Estado Islámico. Él, igual que casi 100.000 cristianos, huyó a otras ciudades cristianas de Nínive. Mosul es la capital de Nínive. Pues este sacerdote huyó a Karakosh. En Karakosh estuvo 2 meses, ¿sí? Después de haber huido y haberlo perdido todo, estuvo 2 meses al frente de 550 familias. O sea, había 550 familias que habían huido también y él se encargó, pues ahí los pondría pues, en parroquias, en descampados, como pudieron, pues de que no les faltara agua, de que no les faltara comida, de que no les faltara de nada. Después de 2 meses, el Estado Islámico ataca Karakosh y Karakosh cae el 6 de agosto de 2014. Este sacerdote vuelve a huir y lo vuelve a perder todo. Y huye a Erbil, que es la capital del Kurdistán. Un sacerdote que ha huido 2 veces, lo ha perdido 2 veces, llega a Erbil, en vez de decir estoy cansado, necesito despejarme, que me dé el aire, me voy a Europa, estoy en Europa unos meses y luego ya volveré, pues en vez de esto se pone al frente de un centro de desplazados, Ashti-2, que es el frente de desplazados más grande de Irak, que son 5.000 personas. Y ese sacerdote se preocupa que a esas 5.000 personas no les falte agua potable, porque allí no hay agua potable, no les falte comida y la electricidad no falle, porque vienen contenedores de mercancías, como los del puerto. Si no hay electricidad, no hay aire acondicionado, si no hay aire es imposible vivir ahí dentro. O sea que huye 2 veces, lo pierde 2 veces, lo pierde todo 2 veces y durante pues, esos 2 años, primero atendiéndose en la calle, luego en centros comerciales, en tiendas de campaña, ahora en contenedores de mercancías, se preocupa de que a 5.000 personas no les falte de nada, trabajando al día 15 y 20 horas, cada día. Y eso es la Iglesia. Es un sacerdote que nadie conoce y además lo hace con una sonrisa. O sea, si nosotros nos ponemos en la piel de ese sacerdote, o sea, yo estoy en mi casa, tengo que huir porque si no me matan lo pierdo todo, me voy a otro sitio que no es mi casa, vivo fatal, encima me preocupo de que a 550 familias no les falte de nada, vuelvo a huir, lo vuelvo a perder todo, les atiendo en las calles, la gente con enfermedades en la piel por problemas de higiene, familias enteras, o sea, vivían en centros comerciales llenos de ratas. Y me tengo que poner allí para que no les falte de nada y con una sonrisa. Y durante estos 2 años, trabajando al día 15 horas, que eso no lo trabajamos ni nosotros, 15 horas, para que no les falte de nada. Claro, eso es... Y no es nada espectacular, o sea, no es nada que digas, pues mira, ha salvado una vida de no sé qué, o se interpuso entre una bala y el... No, o sea, ha hecho lo que tocaba y suficiente. Hay de todo. O sea, yo recuerdo una frase que me dijeron en Líbano, que me dijo un señor en Líbano, que es: como cristianos de Oriente Medio sabemos que nos toca estar perseguidos. No sabemos por qué. Sabemos que Dios nos ayudará y sabemos que nunca nos ha dejado. ¿Teorías de por qué están persiguiendo a los cristianos? Bueno, hay muchas. ¿Y por qué es ese grupo más perseguido de todos los cristianos? Porque también están persiguiendo a los yazidíes. También hay musulmanes perseguidos, pero o sea, los que más cruelmente están sufriendo la persecución son los cristianos. Y los que van a desaparecer de Irak y de Siria son los cristianos. Hay gente que se desespera. Hay de todo. O sea, hemos de pensar que ahora, o sea, nos pasa a nosotros. Aquí en el 36 también pasó. Aquí en el 36 había chivatazos y eran muchas veces los propios vecinos los que perseguían a los católicos. Y murieron miles de católicos. Solo en Cataluña, 8.000 sacerdotes, que no es poco.
¿Qué pasa? Pues eso que hace. O sea, yo hago una diferencia entre lo que es la persecución cruenta y la persecución social. La persecución cruenta lo que suele hacer es que las personas se reafirmen en su fe. Entonces muchas personas que a lo mejor antes pues a lo mejor no practicaban, estaban bautizadas pero no practicaban, ahora se han acercado mucho más al Señor. Me acuerdo del caso de un veterinario de Karakosh, que es la ciudad cristiana más grande de Irak, que nos lo dijo literal. Yo antes en mi vida tenía de todo. Tenía casas, coches, dinero, un buen trabajo, 5 hijos, reputación, lo tenía todo, pero en mi vida no tenía tiempo para Dios. Ahora que lo he perdido todo, estoy mucho más cerca de Dios que antes. La persecución social lo que hace es que te avergüences. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la gente se reafirma, aquí nos avergonzamos. Si aquí nos pasara esto, nos pasaría lo mismo. Había católicos que antes a lo mejor lo practicaban y que a raíz de eso pues descubrirían al Señor y empezarían a practicar. Había católicos pues que caerían en desesperanza y abandonarían la fe. Pero el grueso de gente vive alegre. O sea, el grueso de gente no ha abandonado el que ha sido el motivo de su persecución, que ha sido la fe. Es más, lo han abrazado más fuerte que antes. O sea, recuerdo un caso concreto de una monja, una dominica. Ahí las dominicas, si no la más, es casi la congregación con más presencia en Irak. Pues una monja dominica que explicaba, ¿no?, cómo en su centro de desplazados, que tenía ahí 900 familias, digamos, el punto neurálgico, el centro donde se reunían todas las familias, era una capilla que tenían, que era una capilla inmensa, era una lona, pero gigante, que cabían ahí cientos y cientos de personas, y te explica cómo cada mañana se reunían ahí todas las familias para hacer laudes, después de comer iban a rezar el rosario, y cada día tenían que poner sillas fuera, y la capilla era muy grande, porque no se cabía en misa, cada día. O sea que el centro del centro de desplazados, ¿sí?, era Cristo, o sea, en esa capillita, bueno, en esa capillaza que había ahí. O sea, el que había sido el motivo de su persecución era lo que ahora más querían y más abrazaban. O sea, hay dos historias concretas de la devoción a la Virgen de los cristianos perseguidos. Una es en Erbil, o sea, una vez ya han huido de sus hogares, pues allí construyeron una imagen de 15 metros de altura en la capital del Kurdistán, en Erbil, una ciudad musulmana, en el barrio cristiano, una imagen de 15 metros de la Virgen que preside, su barrio cristiano. De hecho, a veces cuando han hecho procesiones por las calles, hay algunos vídeos que se ve de noche con las antorchas y tal, y ves ahí la imagen de la Virgen gigante, que es precioso. Y luego otra historia que es muy bonita, que es en Karakosh, que es la ciudad cristiana más grande de Irak. Durante 35 años, los vecinos de Karakosh, de su bolsillo y con sus manos, construyeron un monasterio, o sea, pagándolo ellos y construyéndolo ellos, que es el monasterio, es la iglesia más grande de Irak. Así que es un monasterio, un santuario dedicado a la Virgen. Cuando Karakosh cayó y llegó Estado Islámico, tomó la ciudad, todos huyeron, no saben si esa iglesia que ha tardado 15, 20, 35 años en construirse, la han perdido, o sea, la han destrozado o no. Esa es una muestra de la devoción que tienen los cristianos perseguidos, o sea, los cristianos de Oriente, a la Virgen. O sea, yo creo que lo mejor que se puede hacer aquí es lo que ellos mismos hacen. O sea, confiar en Dios y esperar en Dios. Porque humanamente, ellos lo dicen, humanamente sabemos que nadie va a hacer nada por nosotros, hemos perdido la confianza del hombre, no pinta para nada bien. Pero para nada bien, las principales ciudades cristianas han caído, solo hay una, sí que está al norte de Nínive, que es Al-Kosh, en la que se sigue practicando la fe católica, el resto están desiertas o habitadas por los vecinos musulmanes o Estado Islámico, y o sea, no hay esperanza en el hombre de que las cosas vayan a ir bien. Entonces, solución es muy complicado, porque si vienen aquí, eso es un parche, porque mientras nosotros en Occidente sigamos vendiendo armas a los que les masacran, seguirán viniendo y seguirán viniendo. Allí en sus casas muchos ya no quieren volver, porque han visto cómo eran sus vecinos los que les echaban de sus casas. Entonces, aunque la guerra termine y les garanticen protección, no quieren volver y ver esas caras de sus vecinos que les han robado sus casas. Entonces, entre que venir aquí es un parche, aparte yo te lo decía, nosotros no queremos ir a Occidente, pues nosotros una familia aquí, otra allí. No, queremos venir pues toda la gente del pueblo juntos, porque somos una gran familia. Entonces, si tú los pones desperdigados, o sea, podrán superar la barrera idiomática,
podrán encontrar trabajo, tener una casa, pero estarán muy solos y van a querer volver. Ahora, ¿qué pasa? Están en el Kurdistán. En el Kurdistán hay guerra, y a los kurdos pues más o menos les interesa, porque de cara a la opinión internacional pues están refugiando a los que están dando cobijo a los cristianos, entonces eso les lava la cara. Cuando termine la guerra, ¿qué pasará con esos cristianos? Están viviendo allí en contenedores de mercancías, entonces no puedes vivir durante 20 años en un contenedor de mercancías. Un contenedor de mercancías que son a lo mejor 20 metros cuadrados, como mucho, y viven 7 personas. Aquí en un piso de 60 metros cuadrados, 5 personas nos parece pequeño, pues probemos a vivir como viven ellos. Entonces, tampoco es una cosa, digamos, indefinida, y también habrá que buscar una solución. O sea, en cualquier caso es muy complicado. O sea, ¿qué se hace? Dios y el tiempo van a decir. Bueno, hay un poco de todo. O sea, a veces pues lo ves, ¿no? Como en Líbano esto me lo encontraba, como te dicen que a veces nos hemos sentido abandonados incluso por los cristianos de Occidente. No hablan de lo que nos está pasando, no dicen nada de lo que está pasando, o sea, está como escondido, la gente no conoce. O sea, la gente conoce un poco lo que está pasando por Estado Islámico, que se ha hecho famoso, pero basta. Entonces ellos se sienten así como defraudados, porque los cristianos de Occidente nos hemos olvidado de ellos, no hemos dado testimonio de su fe. Y bueno, luego otra cosa es que se piensan que nosotros aquí en Europa esto es la panacea. O sea, muchos quieren venir a Europa, Occidente, porque se piensan que esto es una cosa increíble. Pero yo creo que el choque que se pueden dar cuando vengan aquí es muy importante. O sea, esos cristianos vienen a una sociedad en la que para ellos Cristo es lo más importante, y en la que hablan de Cristo sin ningún tipo de vergüenza, y no hay respetos humanos, no hay lo políticamente correcto. O sea, y es Cristo lo más importante y ya está. Y tú ves, corren vídeos de cuando celebran la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, o fiestas importantes, pues cómo lo celebran todo el pueblo, con qué alegría. Vienen aquí y se encuentran que nosotros pues que nos avergonzamos, que no sé qué, que no sé cuántos. Eso les costaría. Yo me acuerdo en Líbano decirle a un padre de familia cristiano que yo estaba allí porque de donde yo venía la gente se avergonzaba de decir que eran cristianos. Entonces, que el testimonio de personas dispuestas a morir por Cristo, pues que nos podía hacer mucho bien. Bueno, le pilló un enfado, me dijo, pero ¿cómo que os avergonzáis? ¿Pero de qué vais? O sea, ¿qué os habéis pensado? Avergonzarse de Cristo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, me cayó una bronca, pero vamos. O sea, yo creo que hay 3 cosas que se puede hacer por los cristianos perseguidos. Las 2 primeras nos las dijo a un amigo y a mí el arzobispo de los caldeos de Mosul, Monseñor Emil Nona, que fue uno de los últimos cristianos en huir de la ciudad de Mosul, antes de que cayera. Y estuvo en Madrid, fuimos a Madrid a entrevistarle y le preguntamos pues eso mismo, ¿no? ¿Qué puede hacer un católico de Occidente por esos cristianos? Y nos dijo 2 cosas. La primera es rezar. A veces nos pensamos que la oración no sirve de nada, no creemos en el poder de la oración y pensamos que es perder el tiempo. Pero es lo central y lo que vertebra todas nuestras vidas. O sea, es lo más fácil que puedes hacer como cristiano, que es rezar, y lo que más sirve. Pero a la vez es lo que, precisamente por eso, lo que el demonio más se empeña que no hagas. Entonces es lo que menos hacemos, pero es lo mejor que puedes hacer. Entonces, rezar. Y la otra que nos dijo es vivir la fe de forma valiente y coherente allí donde Dios te haya puesto. O sea, no hace falta que te vayas a Siria, no hace falta que te vayas a la Cochabamba, está bien con que vivas tu fe de forma valiente y coherente allí donde Dios te ha puesto. Y eso es pues dar testimonio, no avergonzarse, etc. Y luego hay una tercera que me gusta añadir a mí, que es si además de eso, pues quieres ayudar materialmente, económicamente, a día de hoy la fundación que más y mejor está ayudando a esos cristianos es Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación de la Santa Sede, que trabaja no solo con iglesias perseguidas, sino también con iglesia necesitada. Y nosotros lo hemos visto sobre el terreno, tanto en Líbano como en Irak. Sí, yo he estado de voluntario allí, lo he visto también pues, en lo que sería en el entramado dentro. Y son los que más y mejor hacen por esas personas. Son los que más y mejor. Se están ayudando no solo a la formación de seminaristas, de novicias que lo han perdido todo y que no pueden estudiar, a niños para que estudien, a padres, a familias para que tengan casa. Bueno, o sea, es increíble la labor de A y N en esos países. Entonces, si alguien además de esas 2 cosas que nos dijo Monseñor Emil Nona
pues quiere ayudar materialmente, con su tiempo, con su talento, con su dinero, AIN es la mejor forma de hacerlo. Bueno, pues a mí me gustaría dar un mensaje a los católicos, porque básicamente los que van a ver esto van a ser católicos, pues un mensaje a los católicos de Occidente, ¿no? Hay otro vídeo del Hogar de la Madre en que el Padre Duas dice, wake up, despertad, ¿no? Pues yo digo lo mismo, despertad, o sea, no por miedo a que pues esto pueda suceder aquí, que puede suceder y que seguramente va a suceder, sino despertad por Cristo. O sea, no puede ser que pues cosas concretas, pues tengamos una asociación en la que todos seamos cristianos, pero decidamos esconder nuestra condición de católicos pues para llegar a más gente. Recuerdo Cotelo, como el Cotelo, una frase que a mí me marcó, que es cuando tú haces un proyecto y pones a Dios en el maletero, en el segundo kilómetro ha bajado. ¿Sí? Buscamos muchas excusas, muchas argucias o arbucias o como se llame, ¿sí? Muchos recovecos morales en nuestra cabeza para esconder lo que somos, para no decirlo de frente. Pues es momento de dejarnos de tonterías, ¿sí? Hay gente en Oriente que está muriendo por Cristo, muchos bisabuelos aquí en España han muerto por Cristo, ¿sí? Muchos sacerdotes han muerto por Cristo. Nos tendría que dar mucha vergüenza, pero mucha vergüenza, escondernos de Cristo y escondernos de decir lo que pensamos por miedo a lo que pensarán. O sea, vivimos en una jaula invisible que es lo políticamente correcto, ¿sí? Y este tema es sagrado, no se puede tocar, porque si tocamos este tema nos crucifican. Si tocas este tema te crucifican socialmente y ya no lo tocamos, y este tampoco. Y si no quieres problemas tampoco toques este. Y vivimos esclavos de esa jaula invisible. O sea, esto es una tontería, o sea, estamos haciendo el tonto. O sea, es momento de decir, o sea, qué jaula y qué leches. O sea, si lo más importante realmente es Cristo, o sea, ante quien me tendría que avergonzar es ante Cristo de no decir la verdad, no ante los hombres, no ante los hombres. O sea, es mejor quedar mal con los hombres y bien con Cristo, que mal con Cristo y bien con los hombres. O sea, hay una frase que es muy buena, que es vergüenza solo de pecar. O sea, de lo bueno hay que tener vergüenza. Y, o sea, da pena y a veces incluso desesperanza ver cómo católicos, laicos, obispos, ¿sí? Sacerdotes, monjas muchas veces se avergüenzan de decir la verdad, se avergüenzan de Cristo y se postran ante el mundo. Entonces tenemos la oportunidad en Oriente, ¿sí? De ese testimonio de esos cristianos perseguidos, de no hacer eso. O sea, tenemos esa oportunidad de ver ese testimonio, ver que hay gente que da la vida por Cristo, ver que vale la pena dar la vida por Cristo, ver que Cristo tiene que ser algo concreto en nuestras vidas, ¿sí? Y porque, o sea, que esos testimonios nos conmuevan, digamos, hay que ayudarles, eso está muy bien, pero lo que se trata es de que eso que está pasando en Oriente, ¿sí? Se haga real en nuestras vidas. O sea, hay muchas formas de ser mártires. Si nosotros aquí podemos ser mártires de otra manera, ¿sí? O sea, que eso no se quede en un vamos a ayudarles pobrecitos, estamos conmovidos, hay que hacer algo por ellos, sino que eso lo hagamos real en nuestras vidas, porque si no estamos perdiendo el tiempo y llevamos muchos años perdiendo el tiempo.